La implementación de medidas en forma comparativa con diversos países del mundo muestra que en la República Argentina el primer caso se registra el 3 de marzo del 2020 y en la provincia del Chaco el primer caso positivo de coronavirus se evidencia el 9 de marzo del año 2020. En general, todos los países han tenido el seguimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero con distintos métodos y obviamente distintos tiempos. En ese contexto es muy importante remarcar que las tres cuestiones centrales, aparte del protocolo de limpieza, higiene, etcétera, tiene que ver con aislamiento preventivo de carácter obligatorio. En segundo lugar, la política que se siguió con el tema del licenciamiento para las personas con factores de riesgo y a su vez el distanciamiento de carácter social, como tres elementos claves. Respecto al procedimiento secuencial de decisiones en los países del mundo, la supervisión de ingresos de pasajeros y recomendaciones de aislamiento a viajeros en España se aplica el día 36, en la República Argentina el día 2 y en el Chaco el día 1, es decir, se promueve el autoaislamiento preventivo. En la República Popular China se hace al día 23, y vuelvo a insistir, en Argentina al día 2, en el Chaco el día 1, y en Francia en el día 51. Por lo tanto, el aislamiento preventivo para los hipotéticos eventuales casos de, por favor, la anterior también, el caso hipotético que se da en China es en el día 23 y en Francia el día 51. Nuevamente, en la provincia del Chaco tomamos aislamiento preventivo para casos importados en forma anticipada, día 1. En el caso concreto del cierre de espectáculos públicos, en Italia se produce al día 35, en España al día 42, en Francia al día 43. En la República Argentina, día 4, nosotros tomamos la decisión en el día 8 del cierre de espectáculos públicos. En la Argentina, en el día 12, efectivamente, se produce el cierre de fronteras. En la provincia del Chaco, con un afán anticipatorio, lo hicimos el día 8 es decir, del 9 de marzo notificado al 17 de marzo se produce el cierre de fronteras. En Chile, el día 15, en Italia el día 40, en España el día 47. Respecto a otras medidas, como por ejemplo la licencia laboral para grupos de riesgo, en España se produce el día 41, en Italia el día 45, en Francia en el día 51 y en el Chaco se produce en el día 9, respecto a la República Argentina el día 12. En la suspensión de clases, en China se produce en el día 27, en Italia el día 35, en España el día 41, en Francia el día 51, en Argentina el día 12, en Chaco el día 5, de identificado exactamente el momento en que se produce el primer caso. Respecto a las restricciones al transporte, por favor la anterior, respecto a las restricciones al transporte, en España se dio en el día 48, en Francia en el día 54, en la Argentina en el día 16 y en el Chaco en el día 8. Es decir, en la Argentina se implementaron las principales medidas en los primeros 15 días y en nuestra provincia se implementaron los primeros 9 días de la detección del primer caso, las decisiones correspondientes. Entonces, es muy importante entender que todas las medidas restrictivas de licenciamiento al personal como factor de riesgo, la suspensión de clases, la restricción al transporte, el cierre de fronteras, una conjugación de medidas que promueve el autoaislamiento social preventivo de carácter obligatorio, a su vez el distanciamiento social y, por supuesto, las medidas que se toman en materia de licenciamiento con las personas con factores de riesgo. Con posterioridad, lo que podemos ver en la próxima filmina es básicamente las distintas decisiones que se fueron tomando. En el ámbito del Ministerio de Salud Pública, un comité de expertos y de especialistas de manejo clínico de coronavirus COVID-19. Eso se produce el 4 de marzo. El 9 de marzo, en virtud del primer caso positivo por COVID-19, se suscribe el decreto provincial número 368, en donde la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud Pública para la autoridad de aplicación en materia de esta pandemia mundial. Se establece la conformación de la sala de situación del coronavirus para la atención de consultas, manejo, diagnóstico y tratamiento, y se instruye la conformación del Comité de Acción Sanitaria colegiado e interdisciplinario. Con posterioridad, nosotros podemos ver, efectivamente, la próxima filmina, por favor,
El decreto provincial número 429, que se crea la Comisión de Seguimiento por Emergencia Sanitaria en la esfera del Poder Ejecutivo Provincial, el día 12 de marzo, es decir, al cuarto día del caso confirmado de coronavirus. El decreto provincial número 430, que adhiere al 260 del DNU del presidente Alberto Fernández en Acuerdo General de Ministros, que obviamente es muy importante como referencia. O sea, la emergencia sanitaria del 429, el 430 con adhesión al 260 del año 2020, y también las licencias excepcionales en el día 5 de nuestra provincia, que es el 13 de marzo, para coronavirus para el sector público provincial y para todas las personas que ingresaron del exterior o se encuentran en grupos de riesgo. Por eso nosotros tenemos el decreto 429, 430, 431, en donde efectivamente se promulga también la ley 3123 A referida a la licencia del personal. El día 8, es decir, el 16 de marzo, nosotros propiciamos el decreto provincial número 432, que es la aprobación del protocolo unificado de actuación para la etapa de contención de la emergencia sanitaria por coronavirus. Lo que quiero transmitir con esto es que nosotros previamente habíamos tenido una reunión con nuestro comité de expertos, también con la comisión de seguimiento, con la participación de todos los actores políticos, económicos, sociales e institucionales de la provincia, y en virtud de un sistema de consultas a nivel nacional, establecimos este decreto, que son medidas para la higiene personal y en los espacios de trabajo, la población de riesgo, los establecimientos educativos y la suspensión de clases, el aislamiento social domiciliario de carácter voluntario, los establecimientos administrativos con restricción al público y obviamente la instrucción a la policía caminera respecto a los controles en puestos policiales, en los aeropuertos y pasos fronterizos con controles y restricción para circulación y para ingreso de personas del exterior, en los 9 pasos fronterizos de la provincia, los parques provinciales, se procede al cierre, también los espacios y áreas de recreación y limitaciones en el uso, y también el incentivo del uso de plataformas digitales, la limitación de la actividad bancaria, la limitación del transporte de pasajeros, con reducción de su capacidad de transporte, la suspensión de los plazos administrativos, las restricciones para presencia de público en lugares y centros de atención, el protocolo de actuación conjunto con las fuerzas de seguridad ante el eventual incumplimiento del decreto de necesidad de urgencia 260 del año 2020, las buenas prácticas para hoteles, bares y restaurantes, el cierre de espectáculos públicos que constituyen lugares de concentración masiva, como por ejemplo teatros, auditorios, salones de eventos, casinos, entre otros, también medidas de distanciamiento de carácter social. Buenas prácticas para empleadores privados y medidas restrictivas inclusive para templos y cultos religiosos. El día 9, es decir, el 17 de marzo, suscribí en acuerdo de ministros el decreto provincial número 433, que modifica el protocolo unificado de actuación para la etapa de mitigación de la emergencia sanitaria por coronavirus. En el transporte público urbano e interurbano de pasajeros, limitado a un vehículo cada 30 minutos, el transporte de media y larga distancia suspendido, los puestos limítrofes con restricción a la circulación, el aislamiento social obligatorio para todos los ciudadanos y el cierre de comercios salvo excepciones en supermercados, hipermercados, kioscos, bares, restaurantes, solo en modalidad delivery, en fin, digamos, medidas que fueron adoptadas drásticamente como cierre de fronteras para evitar la circulación de personas. La provincia del Chaco, en definitiva, implementó las principales medidas los primeros 9 días a partir de la detección del primer caso. En ese sentido, hoy estamos en esta posición, 27 de marzo, que hicimos la evaluación correspondiente. Estamos ante una curva de 61 casos confirmados, con 109 casos proyectados, con una duplicación estimada en 9,4 días. Dijimos claramente, en una conferencia pasada, que nuestra meta debe ser duplicar el número de casos, una inversa de función, cada 10,2 días. Entonces, como ustedes verán, la curva nos está dando que efectivamente con la proyección de casos con tiempo de duplicación cada 10,2 días es llegar al 26 de junio a 1.002 casos. Si esto se cumple, producto de esta decisión o de estas decisiones que fueron tomadas secuencialmente en coordinación con la Nación y con nuestra provincia, y por nuestra provincia y con los municipios, la verdad es que nosotros atenuaríamos sustancialmente el número de casos y obviamente tendríamos un resultado positivo. Cuando esto lo seguimos mirando en perspectiva, lo vemos precisamente en el mapa de calentamiento de casos, en donde los casos rojos de calentamiento en resistencia nos permite visualizar que todos los casos prácticamente están aquí, o
fueron originados aquí, o por casos importados o por nexo epidemiológico. Por lo tanto, salvo el caso de Pampa del Indio, que es un caso vinculado a un caso importado, en realidad Vilela, Barranqueras y Resistencia, pero principalmente Resistencia, concentran el número de casos. Uno que está dentro de la base de datos en Villa Ángela, pero en realidad nació en Villa Ángela y no está acá. Y la otra cuestión es en Margarita Belén, pero en definitiva tiene que ver con el nexo epidemiológico derivado del hospital, de la conexidad con personal médico en el Hospital Perrando. Entonces, lo que quiero decir es que así como nosotros tenemos identificados este mapa de calentamiento del número de casos, lo estamos circunscribiendo a un área determinada. Por lo tanto, todas las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, distanciamiento social y licenciamiento para personas de riesgo nos permiten visualizar que el número de casos, que tiene un delay, una demora, y se va procesando con una tendencia, nos permite ver que estas medidas efectivas son las que objetivamente nos están ayudando a atemperar el problema. Si uno lo mira en el mapa mundial, hoy con 526.000 casos, y serán 1 millón seguramente en los próximos 10 días, pero uno observa la coincidencia de la conexidad de vuelos. El mapa de vuelos coincide con el mapa de casos, y el mapa de casos tiene que ver con la interrupción de la conexidad de los casos de esta pandemia, que ya abarca a más de 172 países en el mundo, lo cual es un dato objetivo de la realidad. Si uno lo mira en perspectiva y seguimos procesando casos, nosotros creamos el comité de emergencia con la integración básicamente para asistir y contener a los ciudadanos y ciudadanas en el marco de la emergencia social, alimentaria y sanitaria. Y lo que vamos a hacer es organizar estos comités de emergencia con organizaciones de la sociedad civil para recibir propuestas, sugerencias, iniciativas con el objeto de fortalecer los lazos de solidaridad, contención y asistencia, fortaleciendo redes de comunicación para su intervención. Eso lo ponemos en forma inmediata. Dispone la articulación de los distintos poderes del Estado, del personal médico, de acondicionamiento de espacios alternativos, de provisión de alimentos, de conformación de voluntarias y voluntarios en alerta, de articulación interministerial con los gobiernos locales para llegar a todo el territorio de la provincia. Eso lo vamos a instrumentar en forma inmediata. Hemos suscrito un decreto provincial número 443 del año 2020 respecto a una evaluación parcial, que son 329 camas identificadas de clubes, hoteles, que podemos disponer en forma inmediata, pero que serán seguramente 1000, porque aquí ponemos Club Sarmiento, Regatas, pero también está Forever, Regional, Resistencia Central. Es decir, hay distintas instituciones que ponen su respectivo espacio físico para lograr cobertura, así como hoy el Hotel Atrium Gualoc puede estar perfectamente destinado, como el caso de Saspeña, Castelli, la Casa del Docente. Es decir, vamos a ir recibiendo un procesamiento de información para llegar a 1000 plazas adicionales. Esto es solamente a modo enunciativo y no taxativo, pero lo cierto es que tenemos realmente una enorme solidaridad de todas las instituciones para generar las condiciones de albergue. Para eso también lo estamos haciendo con la Liga Chaqueña, con el presidente de la Liga Chaqueña, Roberto Acosta, también estamos coordinando esta medida. En ese contexto, lo que nosotros planteamos es, todo esto tiene que ver con lo sanitario, con lo social, con la capacidad instalada. Estamos recibiendo más respiradores. Lo que es importante remarcar es que el Estado Nacional fijó una estrategia que tiene que ver con el incentivo a 3 fábricas para la producción de respiradores. Establece un sistema de compra monopólica con el objeto de regular precio y también de distribución en función de la evolución de los casos. La provincia va recibiendo progresivamente 5 casos y después 5 respiradores, y nosotros queremos ir incrementando sustancialmente para garantizar nuestra capacidad instalada, que proyectamos en 370 casos para los periodos más críticos, 270 casos para un periodo intermedio, y obviamente necesitamos más respiradores. Por lo tanto, más respiradores, más reactivos. Eso es lo que estamos trabajando con el presidente de la Nación, con informes diarios y periódicos, y también con el ministro de Salud Pública
de la Nación, con lo cual tenemos regular mecanismo de comunicación. Yo tuve un retraso en esta conferencia porque estuve hablando con el ministro del Interior, he estado hablando con el ministro de Salud Pública, hablo regularmente con el presidente de la República para informar el número de casos y generar nuestras demandas específicas para atender esta modalidad de intervención. El Gobierno Nacional también requiere de la coordinación con los municipios y las provincias para la implementación, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo de la Nación y con el Ministerio de Producción, Industria y Empleo, la Agencia de Empleo Provincial, en donde el Estado asume el pago de una porción de los salarios de los trabajadores registrados y donde cada empresa debe abonar el remanente del salario a sus trabajadores con el salario neto del aporte nacional, y están estableciendo ya vía página web el sistema de inscripción a los efectos de beneficiar aproximadamente a 73.000 trabajadores de empresas pequeñas que pueden acceder a este beneficio. Nosotros, como ustedes saben, anses.gov.ar tiene la página web de requerimiento y lo va a hacer para las personas que están identificadas para esta emergencia, pero también a la operatoria de Repro. O sea que tenemos dos herramientas con el Ministerio de Trabajo: Repro e ingreso familiar de emergencia. Repro, a través de la coordinación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Producción, conjuntamente con la página web y la disponibilidad de los datos de las empresas para garantizar el pago de sus respectivos salarios. Y también el Estado Nacional ha generado una línea con financiamiento del Banco Central de la República Argentina para garantizar a una tasa del 24% el financiamiento del pago de salarios. Lo que nosotros vamos observando es que todavía en el mes de marzo se resiente claramente la disminución. Nosotros estamos estimando entre el 10 al 12% de recursos propios, caída también de los recursos coparticipables, que nos afecta no solamente a la provincia, sino también a los municipios, y por supuesto afecta a las empresas que tienen que cerrar por su nivel de conglomeración de personas. Tiene una pérdida significativa, pero está por la vía formal y por la vía informal. Entonces, la vía informal tiene un ingreso familiar de emergencia, que es lo que se está coordinando con ANSES para los monotributistas de categoría A y B y los trabajadores de la economía popular que no perciben otro ingreso como grupo familiar, a excepción de la AUH, Asignación Universal por Hijo, y que pueden acceder a esta ayuda de emergencia de 10.000 pesos de carácter excepcional. Como ustedes saben, para acceder a este beneficio habrá que inscribirse en la web del ANSES y nosotros hemos planteado requerimientos para 863 pescadores comerciales, 2.000 remiseros, taxistas, 600 motomandados, 1.412 ladrilleros y casi 20.000 monotributistas de diferentes rubros. Es decir, a partir de hoy, viernes 27, la plataforma estará disponible para registrarse y eso va de acuerdo al documento. De 0 a 1 tendrá que registrarse el día 27, hoy. Mañana 2 y 3, el sábado 28. DNI finalizado en 4 y 5, el domingo 29. DNI finalizado en 6 y 7, el lunes 30. DNI finalizado en 8 y 9, el martes 31. Estamos corroborando con la oficina de ANSES respecto al tema de consultas y no verificamos problemas hasta el momento. No hay abarrotamiento de demandas y en general está funcionando adecuadamente el sistema. Estamos también con un equipo del Ministerio y del Ministerio de Desarrollo Social para atender y coordinar los temas que tienen que ver con las respectivas demandas. Pero es muy importante remarcar que es prácticamente cerca de 100.000 pueden ser los potenciales beneficiarios entre empresas y miembros de la economía informal, sea a través de personas físicas y o jurídicas, con el objeto de resolver un problema de asistencia que llega aproximadamente a 430.000 personas cuando sumamos desde la renta mínima progresiva a base universal provincial hasta el sistema de seguridad nacional. O sea, estamos atendiendo las demandas de las personas que objetivamente presentan dificultades por la pérdida de ventas o de actividad económica. La verdad es que tenemos muchísimas actividades que tienen que ver con o ingresos complementarios de las familias, como por ejemplo desde una manicura hasta personas que realizan oficios, por ejemplo un plomero, o por ejemplo un talabartero o un hojalatero. Es decir, hay muchísimas personas que tienen que ver con su categoría de monotributista y que a su vez también la AFIP ha diseñado mecanismos para la regularización de sus compromisos y obligaciones tributarias del mismo modo respecto
al tema del pago de facturas de servicios de energía o de agua potable y cloacas. También, a través del Ministerio de Industria, Producción y Empleo, y más específicamente con la Subsecretaría de Defensa de la Competencia de la provincia, junto a AFIP y municipios, en el marco de la resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio de la Nación, que se plantea retrotraer los precios de venta de productos esenciales el 6 de marzo. Se realiza un control y monitoreo permanente. 410 casas comerciales fueron obviamente inspeccionados y obligados a retrotraer precios. 24 supermercados de la ciudad de Resistencia. Entonces, nosotros le pedimos también a todos los comerciantes que respeten escrupulosamente los precios y el abastecimiento, porque esa es la condición para respetarnos entre todos con un principio esencial de solidaridad. Pero también seremos implacables con la aplicación de las medidas correspondientes, porque ese ejercicio del poder de policía y de fiscalización estatal es para cuidar a todos los habitantes y ciudadanos de la provincia. También instrumentamos un dispositivo de asistencia alimentaria en el marco de la emergencia sanitaria, comedores escolares, centros de interacciones familiares, unidades de seguimiento nutricional, residencia de adultos mayores, espacios convivenciales alternativos, centro de contención, asistencia alimentaria a organizaciones de la sociedad civil. Y lo pueden visualizar en el mapa. Los mapas correspondientes, que lo ven en los sucesivos anteriormente, quiero ver la anterior. Cuando uno mide, desde el 9 al 26 de marzo se entregaron 28.475 módulos y 12.180 módulos de merendero. Y también una atención específica de una población de 3.600 niños y niñas y un total de servicio de 1.677 para comedores con distintas modalidades y con un total de 229.936 beneficiarios. Obviamente, la población que asiste a retirar se redujo sustancialmente y se está realizando una entrega semanal de módulos y viandas. Cuando uno puede visualizar esto en el gráfico, si lo vemos después, ahí uno toma la georreferenciación de 48 centros de integración y fortalecimiento familiar de la provincia. A continuación podrán ver las 26 residencias de adultos mayores disponibles. A continuación pueden ver las 61 unidades de seguimiento nutricional y a su vez también los 13 espacios convivenciales alternativos con 6 unidades de protección integral. Eso forma parte del programa de seguridad alimentaria que se adopta como un sistema de protección social dentro del programa Argentina contra el Hambre. Fíjense el caso concreto que tiene la provincia del Chaco. Nosotros tenemos jubilaciones y pensiones por 117.831 beneficiarios y tenemos 117.732 beneficiarios de pensiones no contributivas y tenemos 93.357 personas que perciben asignación universal por hijo, 3.706 por asignación por embarazo, 783 asignaciones familiares, tarjeta alimentaria, 67.500 tarjetas alimentarias, 328 millones de pesos por mes y 430.000 beneficiarios de transferencias sociales a través del ANSES. Cuando uno pone esto con la protección social de la renta mínima progresiva, implica una inversión de 200 millones de pesos adicionales y 40.000 beneficiarios. Con lo cual sí, nosotros podemos decir claramente que en la provincia del Chaco todos los meses se generan mecanismos de transferencias nacionales, provinciales, masa salarial y municipios por un monto equivalente a casi 10.000 millones de pesos. Eso proyectado son 120.000 millones de pesos por año. Y cuando tomamos los programas estrictamente alimentarios son 6.000 millones de pesos que equivalen a 341.000 beneficiarios. Y cuando tomamos el sistema incluyendo protección y seguridad alimentaria y el marco del ejercicio de las políticas sociales son 12.000 millones de pesos. O sea, realmente el nivel de intervención del Estado para garantizar inclusión social es muy significativa en la provincia del Chaco. También nosotros implementamos una línea de financiamiento para la economía popular con los créditos de emprender. 16 proyectos seleccionados de 300.000 pesos de presupuesto con 4,8 millones de pesos, con un subsidio del 50% de tasa de interés, 36 meses de gracias y se beneficiaron a proyectos que alcanzan a 12 localidades para producción de huevos, productos de informática, fábrica de aperturas de aluminio, panadería, cría de porcino, producción gastronómica, desarrollo de productos agrícolas y producción ganadera. Eso lo verán claramente en la próxima filmina. Eso significa que se podrá instrumentar muy rápidamente con el objeto de garantizar el inicio
de 15 proyectos y la idea central es ir desembolsando proyectos para promover el sistema de financiamiento para el desarrollo de emprendimientos productivos de economía popular. También suscribimos el decreto provincial 443 de este año 2020 con la aprobación de la conformación de la red sanitaria provincial, la autorización del Ministerio de Salud para efectuar la contratación de personal, y ahí podrán observar en la próxima filmina 242 entre médicos, kinesiólogos, bioquímicos, licenciados en enfermería, enfermeros y radiólogos para atender la emergencia de coronavirus y la atención sanitaria en emergencia que tiene la provincia del Chaco. Decreto suscrito para la ejecución. Lo mismo que respecto al decreto 311 del año 2020, nosotros queremos garantizar los servicios esenciales, para lo cual las empresas prestadoras de servicios, en el caso nuestro, energía eléctrica, agua potable, y también tiene que ver con gas por redes, tenemos el plazo de 180 días para que efectivamente tengan un tratamiento de carácter especial. Pero quiero decir lo siguiente: vamos a beneficiar a aquellos que se ven debidamente afectados. Hay mucha gente que puede pagar regularmente sus impuestos porque no ha tenido ningún tipo de restricción. Y a su vez, nosotros tenemos casi 5.000 millones de pesos en la empresa SECHEP por energía facturada y no cobrada. 5.000 millones de pesos. A su vez, hicimos planes de facilidad de pagos, pero a su vez vamos a hacer el máximo esfuerzo para garantizar el tratamiento para aquellos que efectivamente no pueden abonar regularmente las facturas correspondientes de agua potable, cloacas y energía eléctrica por la situación de emergencia sanitaria. Pero eso no significa que sea un viva la pepa, es decir, que nadie pague nada, porque hay muchas personas y muchas empresas que sí lo pueden hacer. Por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo para garantizar la modalidad de pago y generar las condiciones para que los servicios públicos se puedan prestar, porque todos los servicios hay que pagarlos. Nosotros tenemos que pagar la energía eléctrica que distribuimos. El agua potable requiere una serie de insumos que hay que comprarlos. Combustibles, operaciones en forma permanente, costos operativos, de inversión, de mantenimiento, de toda la infraestructura para garantizar la prestación de servicios. Entonces, el sistema prevé claramente una serie de medidas y nosotros lo vamos a instrumentar en materia de facilidades de pago. Pero eso no significa de ninguna manera que nadie pague nada. Necesitamos cubrir, así como las obligaciones tributarias, las obligaciones salariales, porque la vida continúa y si bien existen restricciones, nosotros vamos a implementar sus decisiones. Lo mismo que en materia de ATP, es muy aburrido hacer mención a estas cuestiones, pero las medidas a implementar van a ser prórroga por el plazo de 30 días del cumplimiento de los deberes formales previstos en el Código Tributario Provincial a monotributistas de categoría IB del régimen simplificado, reducción en el impuesto sobre ingresos brutos correspondiente al periodo marzo 2020 para pequeños contribuyentes de la categoría IB, exclusión del padrón CIRCREP, sistema de retención en los créditos bancarios para los sujetos alcanzados y comprendidos en el decreto 310 del año 2020 que percibirán los subsidios de hasta 10.000 pesos. También nosotros vamos a continuar con la serie de medidas adicionales que tienen que ver con aquellos que reciban un ingreso familiar de emergencia que otorgará el Gobierno Nacional, las personas que se encuentren desocupados, se desempeñen en la economía informal, los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, los monotributistas sociales y los monotributistas A y B con ingresos promedio de 17.395 y 26.092 pesos. Lo mismo que respecto a los impuestos de ingresos brutos, respecto al anticipo de marzo del 2020 para los contribuyentes directos que sean monotributistas registrados en la categoría A y B al 1 de marzo del 2021 inclusive, con prórroga del vencimiento al 30 días corridos, con una quita y reducción del impuesto devengado por el periodo mencionado hasta el 100% por única vez. O sea que eso está perfectamente explicado y lo vamos a enunciar con un nivel de detalle, que es importante. La próxima filmina, por favor. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que también vamos a instrumentar medidas respecto a la atención de los municipios. Nosotros vamos a propiciar múltiples medidas, un esquema de anticipos de coparticipación para devolver en 3 cuotas mensuales a partir del 1 de mayo, una suspensión de retención de cuotas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del Fondo Fiduciario durante el mes de abril, y estamos gestionando ante la Nación un mecanismo de pisos de garantía que también se traslade a los municipios. El día lunes o martes, a más tardar, vamos a dar claramente nuestra modalidad de pago, porque también tenemos que regular la modalidad de pago de jubilados y activos en la provincia,
y en los municipios conforme, naturalmente, a los temas de aglomeración de personas y a sus eventuales restricciones. Y lo cierto es que también lo más probable es que tengamos suspensión de clases de una manera más amplia, es decir, probablemente hay que pensar en los meses de abril y de mayo, hay que ver exactamente, porque esto es una evaluación de día a día con el comité de expertos a nivel nacional, provincial, pero lo cierto es que la educación digital en este tiempo reemplazará a la educación de carácter presencial. Lo cierto es que home banking será una tecnología a aplicar en forma sistemática con el objeto de evitar aglomeración de personas. Lo cierto es que vamos a buscar el máximo nivel de modalidad de interacción con los vecinos, con los beneficiarios de distintos programas que no tengan que recurrir a un banco, a un comedor, a una escuela, etcétera, etcétera, porque eso forma parte también de la estrategia de distanciamiento social, del licenciamiento obligatorio para las personas con factores de riesgo y, naturalmente, del aislamiento preventivo de carácter obligatorio. Lo importante es que aquellas empresas de producción, aquellos que se consideran servicios esenciales, están debidamente autorizados y vamos a evaluar claramente los temas de circulación conforme a una metodología que sea razonable a los efectos de garantizar que las medidas sanitarias extremas aplicadas, que van a rendir fruto, que están rindiendo fruto, se mantengan, pero con un sistema que a su vez permita que la actividad económica en los niveles productivos que no implique aglomeración o circulación se puedan cumplir conforme a un protocolo extremadamente exigente. Por ejemplo, la actividad agropecuaria exige una cuestión que tiene que ver con plazos definidos. El fruto está maduro, hay que cosecharlo. Nosotros estamos generando las condiciones para, por ejemplo, en materia de algodón, la cosecha de algodón, la producción de fibra de algodón y de hilados, porque son insumos esenciales para el proceso productivo que tiene que ver con desde la fabricación de barbijos hasta los elementos necesarios para la protección de nuestros trabajadores de la salud. Lo mismo ocurre con aquellos bienes que están vinculados a productos de exportación. La recolección del fruto de la cosecha también nos generan exportaciones e influjo de divisas para comprar determinado tipo de bienes e insumos que son esenciales para atender la emergencia sanitaria. En consecuencia, nosotros pretendemos generar un marco regulatorio apropiado para no interrumpir aquellas actividades que son esenciales para la generación de divisas y actividad económica básica e indispensable, pero también entender que todo lo que pueda ser sustitución de contacto directo o aglomeración de personas, lo tenemos que hacer. Por eso, desde los mecanismos de depósitos y préstamos hasta los sistemas de pagos, la idea central de pagos y percepción de ingresos se tendrá que hacer a través de modalidades que tengan que ver con aplicaciones o movimiento de recursos que no impliquen cercanía o contacto. O sea que eso es lo que nosotros vamos a ver. También quiero decir que tenemos con el gobernador Valdés de la provincia de Corrientes contacto permanente para garantizar que 150 médicos puedan desempeñar sus servicios en el ámbito de la provincia de Chaco. Nosotros tenemos allí, en virtud del decreto 297, la regulación por actividad. Del mismo modo que, en nuestro caso como autoridades superiores, es nuestra obligación liderar estos procesos y estar al frente de las decisiones y tomar las decisiones correspondientes y bregar por el cuidado de todos nuestros ciudadanos y habitantes, también nosotros hemos hablado con el gobernador Valdés, quien me ha transmitido lo siguiente. Primero, garantizar el nivel de circulación desde médicos que viven en Corrientes y que trabajan en Chaco, y que cuando cumplan su tarea con el protocolo correspondiente regresen a su provincia y puedan estar en una situación de circulación. De manera que eso no debería haber restricción alguna. Le he enviado para casos del sector público y para casos del sector privado también. Y por supuesto, nosotros estamos siempre dispuestos a coordinar con los gobernadores de las provincias argentinas, que son limítrofes a la provincia del Chaco, cuando existe algún problema o alguna situación en especial que requiera nuestra intervención. Por eso, lo que quisimos decir acá es, para aquellas
pequeñas y medianas empresas que tienen dificultades para el pago de sueldos, se habilita una estrategia vía Banco Central y vía sistema de financiamiento y a su vez un programa repro para generar transferencias de ingresos en forma directa con el objeto de garantizar su continuidad. Para aquellas personas que han perdido ingresos por pertenecer a actividad familiar, un ingreso familiar de emergencia. Probablemente eso no sustituya lo que él pierde, pero la verdad, o lo que la persona pierda, pero por lo menos es un paliativo para resolver el problema, lo mismo que las obligaciones tributarias, previsionales, lo mismo que el tema de servicios. Pero también queremos transmitir lo siguiente: no todos son perjudicados de la misma manera y no todos son beneficiados de la misma manera. De manera que las estrategias de diferenciación cualitativa son las esenciales. Ahora bien, esta pandemia ya prácticamente incluye a todos los países del mundo. Esta pandemia, de la única manera que se la combate en forma clara y contundente es a través del aislamiento preventivo obligatorio. ¿Que tiene pérdidas económicas? No cabe la menor duda. Pero los países, aún los más neoliberales del mundo, han propiciado mecanismos de regulación. Por ejemplo, Estados Unidos, un paquete de casi 10% del Producto Interno Bruto, 2 billones de dólares, 2 trillones para ellos, en su denominación, para estímulos, paquetes de estímulos que vota el Senado de la Nación, el Congreso de la Nación, con el objeto de estimular la demanda agregada. Cerca de 15% en el caso de España, 20 o 25% se prevé en caso de Italia. El presidente Alberto Fernández ayer ha tenido una clara estrategia discursiva con sus colegas del G20, planteando que debe instrumentarse un principio de solidaridad global. Ahora, la muerte no reconoce fronteras. Eso es un tema claro y contundente, pero también hay un principio que es terrible, que la muerte nos iguala a todos, ricos, pobres, países poderosos o países más débiles. Es la muerte la que nos obliga a tener un corazón muy profundo para entender que no nos salvamos individualmente, nos salvamos entre todos y con todos. Esto es con todos. No creo de ninguna manera una solución que se tome individualmente. Nosotros tomamos las decisiones adecuadas en el tiempo adecuado, pero eso necesita un proceso de maduración. Le pedimos a todos la solidaridad. Muchas veces esto genera angustia en la población. Muchas veces genera una tristeza. Muchas veces genera miedo y una psicosis colectiva que implica ver lo peor de las personas muchas veces, pero también lo mejor. Porque hay muchos voluntarios y voluntarias. Hay solidaridad, hay entendimiento y comprensión. Por eso, lo que quiero decir al pueblo de la provincia del Chaco es que nosotros vamos a tomar todas las decisiones junto al Gobierno Nacional para proteger a nuestra provincia, a nuestros habitantes, a nuestros ciudadanos. Haremos lo posible y lo imposible para cuidarlos. Nuestro esfuerzo va a estar en cuidarlos, en protegerlos, en decirles que no desesperen, en que muchas veces entendemos que cuando las circunstancias económicas hacen que la ayuda del Estado sea necesario, ahí estaremos. Estaremos con solidaridad para resolver el problema, pero la permanencia en los hogares es lo único que nos ayuda y que nos facilita para evitar la circulación viral. De manera que, gracias por el esfuerzo, gracias por todo lo que se ha logrado y gracias nuevamente a la Policía de la Provincia, a las Fuerzas de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval Argentina, de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, ayudantes de enfermería, mucamos, todos los trabajadores de la salud. Gracias a las madres que cocinan en los comedores comunitarios, en los merenderos, gracias a los movimientos sociales que tienen solidaridad y principio de actuación, gracias a todos los trabajadores públicos que trabajan, gracias a los que se quedan en sus casas, a las que comprenden y comprendieron que esta es la única manera de salvarnos entre todos. Gracias por los múltiples mensajes que recibo para que me cuide. Yo me cuido. Cuido el protocolo. La doctora Paola Benítez me hace respetar estrictamente el protocolo que me corresponde a mí como gobernador de la provincia y como autoridad superior.
Pero no me pidan que no me preocupen. No me pida que no vaya a los lugares que tenga que ir para resolver el problema. Un comandante tiene que liderar el proceso. Un comandante tiene que ser el primero y es el que tiene que adoptar las decisiones para cuidarlos a ustedes. Ustedes tienen en mí un humilde servidor. No soy comandante en jefe. Soy el más humilde servidor de todos. No me pongo en la cúspide de la pirámide, me pongo abajo. Yo tengo que hacer el esfuerzo para sostener una provincia con todos y entre todos. Pero nos ayudamos mucho cuando todos cumplimos nuestra parte. Y estoy orgulloso de liderar circunstancialmente al pueblo de la provincia del Chaco, porque tenemos un pueblo que tiene conciencia de lo que tiene que hacer. Y por supuesto, también quiero decirles que aquellos que sienten angustia, que no desesperen, que esto va a pasar y que cuando pase será un triunfo colectivo. Es el triunfo de la acción, de la disciplina, del compromiso, del esfuerzo. El esfuerzo vale la pena. Lo que estamos logrando, lo estamos logrando con todos y entre todos. Muchas gracias y a seguir trabajando.